Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Ojalá estén teniendo un día maravilloso, porque hoy nos adentramos en un tema que ha encendido las redes y a los fans más atentos. Nuestros queridos Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, que no solo compartieron pantalla sino que construyeron una complicidad muy especial, parecen estar viviendo un momento que despierta inquietud, especialmente por Halil İbrahim Ceylan. Sí, leyeron bien. Hay comentarios, conjeturas y, sobre todo, una inquietud genuina que se nota entre sus seguidores más fieles. Prepárense, porque vamos a desmenuzar qué está pasando, qué se dice y qué podríamos estar viendo en esta dinámica tan particular entre dos talentos que el público adora. Antes de entrar de lleno, un recordatorio. Si todavía no se han suscrito, este es el instante perfecto para hacerlo. Es completamente gratis y así no se pierde ninguno de nuestros videos. Gracias a ustedes este espacio crece cada día más. Ahora sí, vamos al grano. La relación profesional y personal entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan ha sido centro de atención desde que coincidieron en la aclamada serie Emanet, conocida por muchos como Legacy. La química que construyeron frente a cámara trascendió la ficción y se convirtió en una amistad que el público celebró con entusiasmo. Los hemos visto apoyarse, lanzarse guiños en redes, compartir pequeños momentos que parecían muy espontáneos. Esa conexión auténtica siempre fue un respiro entre tanto ruido del mundo del espectáculo. Pero en las últimas semanas, la narrativa ha dado un giro suave, casi imperceptible al principio, que ahora muchos consideran evidente. Hay publicaciones y gestos sutiles que sugieren que algo no está del todo en su lugar, o al menos que hay una preocupación subyacente. Esla Turkoglu, que siempre se mostró cercana a Halil İbrahim Ceylan, ha dejado entrever una inquietud pública, no escandalosa ni estridente, sino delicada. De esas que se notan en una mirada, en la elección de palabras, en el tono de los mensajes o en el modo en que interactúan cuando las cámaras están encendidas. Pensemos en lo que solía ocurrir. Cuando uno de los dos estrenaba proyecto o se veía sometido a una atención mediática intensa, el otro era de los primeros en aparecer con un comentario, una felicitación, una foto, un estoy contigo silencioso pero firme. Últimamente, sin embargo, parece que el foco de esa inquietud está volcado con mayor intensidad hacia Halil İbrahim Ceylan. ¿Por qué lo decimos? Porque hay varias señales que, puestas juntas, alimentan esa lectura. Empecemos por sus apariciones públicas y la actividad en redes. Antes era frecuente verlos comentando en las publicaciones del otro, celebrando logros y, de vez en cuando, regalando a los fans instantáneas compartidas. Ahora, si bien la cordialidad y el apoyo mutuo no han desaparecido, la espontaneidad y la frecuencia han bajado una marcha. No se esfumaron, pero sí cambiaron de intensidad. Y en el caso de Esla Turkoglu, cuando Halil İbrahim Ceylan ha estado volcado a un proyecto particularmente exigente o, digámoslo con franqueza, expuesto a cierta polémica o presión mediática, sus publicaciones, aunque no lo mencionen de manera directa, suelen adoptar un tono reflexivo y de sostén hacia quienes atraviesan tiempos complejos. Esto se complementa con declaraciones en entrevistas donde Esla Turkoglu habla de salud mental y bienestar en la industria, y del equilibrio tan frágil que sostiene a cualquier artista bajo la lupa pública. Muchos han interpretado esas palabras como un mensaje velado, un recordatorio para su amigo y para todos. Cuidarse no solo es válido, es necesario. A esto se suma el murmullo constante de la prensa turca y de los foros de fans. Es casi una ley del espectáculo. Cuando la dinámica entre dos figuras queridas muestra un matiz diferente, los medios salen a buscar explicación. Y lo que se comenta ahora es que Halil İbrahim Ceylan estaría transitando un periodo de estrés alto, quizá por la carga de trabajo, por las expectativas de una comunidad de fans exigente, o por presiones personales que desconocemos. Dado que Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan forjaron un vínculo fuerte y han presenciado de cerca los picos y valles de sus carreras, es natural que ella, como amiga, esté atenta a su bienestar. Podemos recordar momentos del pasado. Cuando uno de los dos quedó en el centro del huracán por algún motivo, el otro supo poner el cuerpo, ya sea saliendo a decir lo justo o acompañando en silencio, que a veces es la manera más poderosa de estar. Esta vez, la sensación es que Esla Turkoglu tomó una postura un poco más protectora, más observadora, con la mirada fija en cómo Halil İbrahim Ceylan procesa las demandas del presente. No se trata de encender alarmas ni de hablar de crisis profundas. Sería exagerado. Más bien, se percibe que Halil İbrahim Ceylan está en una fase que pide un sostén extra, un círculo cercano que abrace sin hacer ruido, y ahí aparece Esla Turkoglu, con el tipo de apoyo que ella conoce. Mensajes que invitan a respirar,
apariciones justas y necesarias, y una especie de presencia a distancia que muchos identifican de inmediato. No olvidemos, además, la naturaleza implacable del entretenimiento. Es un mundo de exposición constante, de relojes que no se detienen, donde el talento tiene que convivir con la resistencia emocional. Si Halil Ibrahim Ceylan está lidiando con jornadas extensas de rodaje, la presión de entregar trabajos de calidad, lanzamientos que requieren promoción incesante o la administración minuciosa de una imagen pública, es perfectamente comprensible que alguien tan próximo como Esla Turkoglu sienta la necesidad de velar por él. Ella ha estado allí, conoce ese cansancio específico y esa soledad rara que aparece aun cuando el éxito toca la puerta. En historias recientes de Instagram, por ejemplo, Esla Turkoglu ha compartido frases sobre resiliencia, descansos necesarios y el valor de decir hasta aquí cuando el cuerpo o la mente lo piden. Sí, esos mensajes pueden ser universales, pero los tiempos en que los publica suelen coincidir con momentos en los que Halil Ibrahim Ceylan está especialmente activo o bajo la mirada de todos. Y la comunidad de seguidores, que ya aprendió a leer entre líneas, no tarda en unir puntos. No es una confirmación directa, claro está, pero sí una pista. Importa recordar también que la amistad entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan siempre fue transparente. Nunca ocultaron su aprecio mutuo. Precisamente por esa transparencia, cuando algo se siente apenas fuera del guión habitual, los fans lo notan de inmediato. La preocupación de Esla Turkoglu, si existe en la medida en que se especula, parece nacer de un cariño genuino y profundo. No se trata de fabricar drama. Se trata de una amiga cuidando a un amigo. Y eso, lejos de disminuirlos, los humaniza. ¿Qué implica todo esto? Que el lazo entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan sigue siendo sólido, y que parte de esa fortaleza se manifiesta como una tensión especial cuando uno de los dos carga con más peso. En este momento, la balanza apunta a él, y ella responde como sabe, presente, cálida y prudente. No hay señales de fractura. Por el contrario, parece que la amistad se refuerza en la exigencia. Y nosotros, desde afuera, solo podemos desear que Halil Ibrahim Ceylan esté bien y que sienta cerca ese sostén incondicional, sobre todo el de Esla Turkoglu, que ha probado ser leal y atenta. Otro detalle no menor es cómo, aun sin etiquetas ni grandes declaraciones, ambos han permitido que el público entienda sus límites. Hubo épocas de más exposición conjunta, de fotos detrás de cámaras, de bromas ligeras que explotaban en los comentarios. Y hubo otras de calma. Este vaivén no es extraño. Forma parte de una madurez compartida, saber cuándo mostrarse y cuándo resguardar lo íntimo. Si ahora predomina la cautela, es posible que sea una elección consciente para proteger espacios que en el pasado quizás se volvieron demasiado ruidosos. Desde el plano profesional, se entiende aún más. Esla Turkoglu está en plena construcción de proyectos que requieren foco absoluto, y Halil Ibrahim Ceylan alterna entre su faceta actoral y sus incursiones musicales, que suman capa tras capa de expectativas. Cada paso nuevo trae aplausos y también exigencias, cada cambio de rumbo pide ajustes. En esa coreografía, es lógico que la energía disponible para los gestos públicos entre ambos fluctuara. Y ahí vuelven a entrar las señales sutiles. Menos interacción visible, más contención en clave privada. Volvamos a los rumores, porque el ruido mediático no descansa. Entre columnas de opinión y hilos de foros, circula la versión de que Halil Ibrahim Ceylan habría enfrentado semanas emocionalmente densas, no por un hecho puntual escandaloso, sino por la suma de pequeñas tensiones, calendario apretado, decisiones creativas delicadas, expectativa de un fandom que no perdona descansos. Nada fuera de lo común para alguien en su posición, pero suficiente para pedir una red de apoyo robusta. Ahí, otra vez, la figura de Esla Turkoglu gana relevancia. Quien haya seguido a Esla Turkoglu sabe que ella no es de los discursos vacíos. Cuando habla de salud mental, lo hace con una serenidad que desarma. Cuando recomienda escuchar al propio cuerpo, no suena a frase de taza, suena a experiencia. Por eso caló tanto una respuesta reciente en la que subrayó la importancia de ser amable con uno mismo aun cuando todos te quieren ver fuerte. No nombró a nadie, no hacía falta. El mensaje llegó donde tenía que llegar. ¿Significa esto que veremos pronto un gran gesto público, una foto juntos que disipe especulaciones? No necesariamente. De hecho, puede que la forma más honesta de apoyo sea precisamente la que no busca cámaras. Un café compartido fuera de agenda, un mensaje a la madrugada después de un rodaje, una llamada que dice duerme, mañana seguimos. Los fans a veces quieren señales visibles, pero la vida real se teje con hilos más silenciosos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Probablemente, más de esta prudencia.
Tal vez algunos comentarios concretos cuando alguno estrene proyecto o cruce una meta importante. Quizá alguna aparición conjunta en un contexto profesional donde coincidan. Y, sobre todo, ese pulso discreto que indica que están atentos el uno al otro. Si se sienten con fuerzas, lo mostrarán; si no, se lo reservarán. La amistad también es eso, administrar el cuándo y el cómo. Mientras tanto, queda la certeza de que ni Esla Turkoglu ni Halil İbrahim Ceylan han perdido lo que siempre los volvió entrañables a ojos del público: humanidad. En una industria que empuja a producir sin pausa, que mide todo en likes y tendencias, detenerse a cuidar el corazón es un acto casi revolucionario. Y si en este tramo es Esla Turkoglu quien parece sostener la linterna para alumbrar el camino de Halil İbrahim Ceylan, bienvenido sea. Mañana podría invertirse, y allí estará él, devolviendo calma. En resumen, lo que hoy intentamos desentrañar es la aparente preocupación que Esla Turkoglu proyecta hacia Halil İbrahim Ceylan. A partir de sus interacciones en redes, de declaraciones públicas y del murmullo persistente de la prensa turca, se percibe que ella está especialmente atenta al bienestar de su amigo, en especial durante etapas de mayor presión y exposición. Lejos de sonar a algo negativo, parece ser la manifestación de una amistad firme entre dos personas que se sostienen en un medio demandante. No hay señales de alarma, sino la confirmación de que ese lazo es un pilar en sus vidas. Y con esto llegamos al final del video de hoy. De corazón, espero que este análisis les haya resultado interesante y, sobre todo, útil para comprender lo que se está comentando. Me encantaría leerlos. ¿Ustedes también notaron estas señales? ¿Creen que Esla Turkoglu está preocupada por Halil İbrahim Ceylan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Como siempre, los leo a todos y disfruto muchísimo conversar con ustedes. Si les gustó, no olviden dejar su like, así sé qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este video con sus amigos, especialmente con quienes aman seguir de cerca a Esla Turkoglu y a Halil İbrahim Ceylan. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas para no perderse lo que viene. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.